Bienvenidos a En Privado. Estamos en este jueves de inclusión, donde hablamos sobre temas que a veces nadie se atreve a hablar. Y como siempre, uno de nuestros compañeros, un profesional que forma parte de este equipo de Luciana de Asociados, el doctor Ernei Bolaños, es, digamos, la persona que acompaña estos jueves de inclusión. Él es psicólogo, sexólogo, es el representante del campo disciplinar de la psicología de la sexualidad. ¿Lo dije bien? Muy bien. Ya casi me lo aprendo. Bueno, muy bien, esos títulos tan largos son bien complicados. Y está también un especialista, él es Edgar Cruz, él es un comunicador social de la Universidad del Valle, tiene una maestría en educación superior y es cinéfilo. Con él vamos a hablar de las diversidades sexuales en el cine y vamos a tocar un interesantísimo tema, de modo que los invitamos a todos ustedes para que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Juan Fernando. Doctor, un saludo muy especial a las personas que se conectan en este momento con nosotros, recordarles el tema de hoy, las diversidades sexuales en el cine. Nos conectamos de 2 a 3 de la tarde de lunes a viernes por el Colegio de Mao, Oye Cali y Luciana de Asociados. Para los que tengan preguntas y todo, tenemos las redes sociales y la línea WhatsApp 322-423-2323. Sí, señor, y recuerden que nos visitan en nuestra página www.lucianaderasociados.com. Bueno, y entramos en materia porque el tiempo es oro. Hablemos un poco de la historia del cine, no solamente del cine con una temática de inclusión, sino el cine cuando empiezan a aparecer, digamos, como las diversidades sexuales. Edgar, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, gracias Lucía por la invitación y también un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. A ver, podemos empezar a hablar, digamos que el tema de la inclusión, de otras miradas, de otras diversidades, de otros tipos de ser, pero en el cine ocurre ya bien entrado el siglo XX. Digamos que los inicios del cine siempre pues fue una cuestión como de interpretación y de mostrar lo que siempre pasaba en la vida cotidiana, pero ocultando un poco, digamos, con ciertas señas, digamos que personas podían ver películas y sentirse un poquito reconocidos, pero todo era como muy oculto, muy por debajo de cuerda, que nadie se dé cuenta. Yo creo que fue hasta 1970 cuando podemos verdaderamente hablar de que aparecen personajes con identidades sexuales diversas en las películas. La década de los 70 marca muchos cambios, claro. Los grandes, digamos, movimientos estudiantiles. Mayo del 68. Exacto, y además entramos a esa década con una consolidación, por ejemplo, del estudio científico de la sexualidad. Ya se había publicado una década anterior la cuestión homosexual por Seatrip. En fin, ya se han producido una cantidad de hechos, tanto científicos y movimientos culturales, que como que permitieron esa apertura. Pero sí que mira que en el cine, de todas formas, a pesar de esa apertura, estos personajes empiezan a aparecer tímidamente y casi que siempre aparecen como personajes malvados o personajes que van a tener una muerte trágica durante la película. Entonces también había como un sesgo y un miedo a la representación allí, bueno, salvo algunas excepciones del cine europeo, que pues ya es otro, digamos que Europa nos lleva años luz frente a lo que se hace en Estados Unidos y Latinoamérica. Obviamente apenas estamos empezando, pero sí, fue como hasta los 70 que aparecen, pero ya cuando aparecen personajes que no mueren y que tienen un final feliz, digamos que ya es un poco entrada la década de los 80s, 90s. ¿Con qué películas, por ejemplo? Podemos hablar de, por ejemplo, Torchon Trilogy, que es una película donde una familia gay adopta un niño y digamos que es todo su amor. Hay una escena muy divertida donde uno de los personajes, al muchacho se le queda algo en la casa y el papá se pone su pijama bastante femenina con unas chanclitas de peluche y así va al colegio buscando al hijo para entregarle lo que se le perdió. De todas formas era una representación un poco caricaturesca, ¿no? También como La Jaula de las Locas, que también fue... Claro, como La Jaula de las Locas, que también es de esa época, tanto su versión original. Su versión original italiana. Uy, buenísima. Sí. La italiana fue, para mí, sí. La gringa no es pues muy divertida. Se vuelve a reeditar en los 90 sí. En Estados Unidos, pero sí, es básicamente
también esa representación. Entonces, cuando no tenía muertes trágicas, caemos entonces en la caricaturización. Usted vio Víctor Victoria, me imagino, ¿no? Sí, la Esa vi. también es de la época de los 80. Sí, finales también de los Víctor, 80. claro, Víctor Victoria también aborda otra manera de ser y ya nos muestra, ya no solamente son personajes gays, sino que ahora son personajes que se trasvisten, se visten de mujer o hombre y fluctúan en esa... Para entender que, Claro. pero además es una película que al final de la película el gran, digamos, guardaespaldas, fortachón, poderoso, etcétera, es gay y termina, y lo ve su patrón que era medio mafiosongo, bailando abrazado con un muchacho que se ha levantado en eso. Pero otra de las cosas, porque esa es una película que toca varias diversidades, Sí. fíjese por ejemplo la discriminación que se hace de la mujer. Y Claro. esta mujer tiene que disfrazarse de hombre para poder sobrevivir. Era una cantante, cantaba precioso, pero como era mujer, nadie le paraba bolas y se viste de hombre y entonces es una mujer vestida Sí, de de hombre. hombre para poder llamar la Sí, atención. pero era como era una mujer vestida de hombre que es homosexual. Es homosexual, sí. Es una cosa muy, muy, muy bien hecha, definitivamente. Billy Wilder, por ejemplo, que es otro de los grandes directores norteamericanos de la década de los 60, 70, él incluye algunos personajes y da ciertos guiños. Uno puede ver películas con Marilyn Monroe como con faldas a lo loco y a John Lemmon vestido de mujer gran parte de la película. Sí. Y entonces, sí, pero digamos que hasta ese momento la cosa era como una, cómica. sí, como una cosa cómica, como mostrada Comedia, con humor, más- o una cosa trágica donde el personaje al final pues muere y es un personaje malvado, ¿no? Que tiene unas cosas ahí ocultas, oscuras. Y eso cambia un poco, como les digo, después de los 80. Digamos que también otro factor importante que influye en el gran cine o en el cine de gran presupuesto de esa época es el SIDA. El SIDA, hay dos películas que digamos que de una u otra manera marcan también la historia del cine. ¿Filadelfia es una? Sí. Filadelfia es una. Forrest Y la otra, no recuerdo el nombre, pero era de estos muchachos que en la década del 80 empiezan a morir todos y al final todos mueren en una película. No recuerdo bien el nombre ahorita. Pero sí, Filadelfia, por ejemplo, marca un hito también importante, ¿no? Es, Y en Forrest Gump ella muere de claro, SIDA también. Entonces, digamos que el SIDA también visibiliza un poco a las... Filadelfia. La situación. Sí, Filadelfia es. y visibiliza a las personas gay que en ese momento estaban enfrentando también una lucha importante por sus derechos y también exigiéndole al campo científico médico que encontrara una solución a la epidemia que había en ese momento. Sí, fíjese que cuando usted habla de estos personajes que eran o travestis o afeminados o con conductas homosexuales, siempre se pintaban o se caricaturizaban como seres malos. Me acuerdo de la película New York con Lisa Ajá, Minnelli, Lisa Minnelli, sí. que el que era como su mentor, por decirlo Claro. de alguna manera, era un perverso de 7 suelas. Sí. Cabaret también es Sí, otra. cabaret. Con Lisa, Mentiras, sí. es Sí, es cabaret, cabaret. es cabaret. No es, Cabaret, bueno, sí, yo, es cabaret. perdón, me cambié el nombre de las cosas, pero usted me aterriza. Sí, me Sí, orienta. es cabaret. Sí, es una maravillosa película. Hay una película, y también precisamente cuando empiezan a aparecer ya más películas, la comunidad LGBT en Estados Unidos sobre todo también se empieza a pellizcar y a ver por qué nos están mostrando así. Entonces, hay una película que causó una controversia terrible, que se llamó, y es muy famosa, se llamó A la casa con Al Pacino, Al Pacino es un detective que se va a parques a hacer cruising para coger a un asesino, pero termina como inmiscuyéndose, pues Involucrándose efectivamente. Entonces, y entonces el mundo gay se empieza a relacionar con el crimen y ese tipo de crimen. Entonces también esta película causó mucho revuelo por eso. Pero no es sino ya hasta los 90 cuando ya empiezan a haber otro tipo de representaciones y ya empezamos a ver que las personas gays pueden ser felices. Empezamos a ver comedias, por ejemplo, Ang Lee, que ha incursionado varias veces en el tema, pues es el director del Secreto de la Montaña, pero en los 90 hizo una película que se llamó El Banquete de Bodas, donde hay una pareja china, una pareja de hombres que tienen sus familias, que son estas familias chinas tradicionales, y sus hijos se enamoran y se quieren casar. Entonces es toda esta cuestión de los hijos tratándole de decir a sus padres que ellos se aman y que van a celebrar una boda. Entonces Ang Lee ha sido como un director importante para esa visibilidad de lo que significa ser gay.
Y el tema de las mujeres, por ejemplo, también ha sido un poco relegado. Uno pensaría que las mujeres todavía, bueno, hoy de pronto ya ha habido un poco más y uno podría hablar de muchos personajes y de muchas representaciones. Pero muchas más películas. cercano, más a la actualidad. Sí, pero digamos que a los comienzos la mujer casi que era invisible, y la mujer lesbiana o la mujer trans también Bilitis, tal invisible. vez. Bilitis, El Ansia, esta película de mujeres vampiros, también hablamos con Catherine Deneuve, Isabella Adjani, y Susan Sarandon como mujeres vampiro. Entonces, sí, es ese tipo de representación. Y ya digamos que un poco más acá cuando ya las también mujeres empiezan a empoderar, aparecen directoras interesantes como Rose Troche, que hace una película que me encanta, que se llama Ir de pesca o Go Fish, que digamos que también marca un hito importante, donde ella presenta a unas mujeres lesbianas que no son ni estas mujeres voluptuosas o sí, no, sí, o voluptuosas, masculinizadas. sino que presentan mujeres lesbianas comunes y Comunes y corrientes, corrientes, viviendo claro. su vida y explicando cómo se enamoran y cómo se conocen y cómo rompen y cómo tienen relaciones unas con las otras en un espacio muy cotidiano como es la ciudad de Nueva York. Entonces, y cómo es de importante ese registro, perdón, Edgar, cómo es de importante ese registro de entender que es que las expresiones homosexuales, tanto en hombres como mujeres, se dan en personas comunes y corrientes. Lo más natural del mundo. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, estos movimientos feministas que han producido tanto rechazo, que se ponen como la cruz dentro de las nalgas, pues, y se bajan los calzones y andan, que a veces unas son un atentado contra la estética, pues. Sí, yo pienso que no hay necesidad, es decir, se están mostrando como si fueran unos seres absolutamente diferentes, distintos a todo el mundo, y no lo son. De todas formas, hay una cosa ahí también, Lucía, y es que de todas formas el cine, precisamente como elemento de entretenimiento, pero también de representación en el que de alguna u otra manera las personas pueden verse reflejadas, ha servido y ha permitido explorar otras cosas que en la vida cotidiana a uno también le cuesta trabajo digerir. Hace poco, en el Festival de Cine de Cartagena del año pasado, se presentó un trabajo documental que se llamaba Brasil? Vixa Travesti. El de Brasil. El de Brasil. Sí. Que Vixa Travesti ¿Vixa? sí, Vixa. Vixa Travesti. Como Visa, Ese nombre, pero sí. Visa. Con X. Vixa Travesti es la historia de una mujer trans, pero ella ha decidido conservar su cuerpo de hombre, se deja crecer el pelo, pero habla como hombre, sigue hablando como hombre, a veces se viste como mujer, es una cantante, además con unas letras muy fuertes contra el patriarcado y el machismo en Brasil. Además adopta un género de música que en Brasil tiene letras muy machistas y muy denigrantes contra la mujer, y él revierte todo eso para tratar de explicar para tratar de explicar quién es ella como mujer, a pesar de que no se sienta ni de uno ni de otro lugar, porque es que las transexuales normalmente es que tú no te has puesto senos, es que tú no te has operado, ¿cómo te vas a decir que es una de nosotros? Y la comunidad gay también le dice, pero es que tú te dejas crecer, pero es que no. Entonces ella dice, yo soy como soy. Y es fluida en sus Y expresiones. ella fluye, porque exactamente. es que lo que las hace mujer no es el cuerpo precisamente, lo Sino que es las un hace reconocimiento, mujer es un reconocimiento. no es exacto, Se reconoce como es tal. su psicología, es su identidad de género. Y ella pues se siente una mujer particular y especial. Entonces el cine también nos ha ayudado a reconocer y a ver que en el mundo hay otras maneras de ser y de sentirse y de expresarse. Perdón, Edgar, perdón, Lucía. Sí. Hace un momento hablabas de El secreto de la montaña. Acabamos de tener la premiación de los premios Oscar en este 2019, y se habló muchísimo de la transformación y el avance que ha tenido el cine a partir de movimientos como Me Too. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué El secreto de la montaña no fue el premio Oscar a la mejor película en ese momento? ¿Sientes que hubo un veto por la temática? No, de hecho... Ganó Crash ese año. Sí, de pronto, después que digamos que los Oscars se mueven bajo una... No tanto tiene que ver, bueno, hoy en día pues con el movimiento Me Too sí ha habido un veto importante
pero más que a las películas, a las personas. O sea, Harvey Weinstein no lo dejan aparecer ya en ningún lado, ni películas producidas por Miramax casi siempre no tienen posibilidad de llegar hasta allá precisamente por todo este escándalo. Pero de hecho en esta edición de los Oscars tuvimos películas con personajes LGBT, entonces nomás la favorita, la reina, pues tiene relaciones lésbicas. La ganadora de mejor película de Green Book, el personaje secundario que es interpretado por Mahershala Ali, él es un personaje gay, además que es gay, es negro y de suburbio también. Claro. Rapsodia, claro, Bohemia, claro, Freddie Mercury, o sea, estuvo muy diverso, por decirlo de alguna manera, sí. Esta cosa que no pasaba hace 10 años. Entonces hace 10 años estaba solamente El secreto de la montaña. Y bueno, El secreto de la montaña de alguna manera también causó revuelo en ese momento, no solamente por los personajes, sino también por lo que contaba y el desenlace además. Sí. Y dónde ocurrían los hechos y cómo ocurrían. Entonces digamos que El secreto de la montaña también marcó un hito en lo que podemos decir. No, y uno ve muchas películas, por ejemplo, en el cine europeo, empieza... hay un canal que se llama Europa, sí. Que presenta, digamos, unas muy buenas, no series, sino muy buenas películas en donde ya se referencia mucho, digamos, la inclusión. Por ejemplo, hay una que se llama Yo te quiero solo a ti, una cosa así, en donde el muchacho, en el pleno matrimonio del hermano, puede ser un pueblo de Italia, todo conservador, en lugar de felicitar a su hermano por la boda, le cuenta a todo el mundo que él es gay, y eso pues sí. Todo el mundo se queda así en silencio paralizado y empieza el papá, no, estamos felices, viva, no sé qué, y esto pues se forma el revuelo. Entonces uno ve cómo a través de esto también estamos educando. Y hablando del cine europeo también, en cine europeo sí que es cierto que el cine ha sido utilizado también como herramienta para la lucha política. Y en este momento traigo colación. ¿Sientes que Estados Unidos no tanto? Sí, también, pero digamos que en Europa, digamos que hay directores como por ejemplo Rosa von Braun que digamos que hacen cine con temática diversa, precisamente con el afán de ser activista. Entonces, él en los 80 hace una película muy controversial, de hecho se sigue viendo y sigue causando roncha, que se llama, nomás el título, no es perverso ser homosexual, perverso es el contexto. Oh. Entonces, lo hemos visto. Entonces, en esta película lo que hace Prohem es ir en contra de todos esos estereotipos y clichés en los que se está sumergiendo la comunidad, sobre todo los hombres gays de esa época. O sea, ¿qué están haciendo, según en la visión de Prohem, qué están haciendo mal y por qué lo están haciendo? Entonces pone un personaje a recorrer todos esos lugares comunes, esos clichés, y a cuestionarlos. Al final como que uno se siente que está siendo representado allí, como que uno está tomando esas conductas o haciendo cosas como que uno también mismo tendría que cuestionarse. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. ¿Qué es el estrés laboral? Es la presión en el trabajo que te hace sentir molesto, tenso, nervioso, ansioso o ansiosa. Por ejemplo, si tu trabajo es peligroso o si te enfrentas a muchas decisiones inaplazables, puedes estar bajo un alto grado de estrés. Es la tensión que experimentas cuando estás expuesto a personas o situaciones amenazantes o irritantes, o si incluso estas te emocionan demasiado. Pelea o huye. El estrés es a menudo descrito como pelea o huye, como una respuesta al peligro. Es automático, los músculos se tensan, el corazón late más aprisa. Una descarga de adrenalina da la energía y fuerza necesaria para luchar o huir del peligro. Las personas experimentan todos los días esta reacción de lucha o huida como tensión o estrés.
hace un momento hablabas del cine como la representación del momento histórico y las manifestaciones de movimientos políticos. Tú has estado frente a las cámaras en cine, tú has actuado en cine y lo has hecho en contextos culturales nuestros de la ciudad. ¿Cómo fue eso? Bueno, no, eso fue una experiencia chévere. Yo, digamos que con un grupo de, cuando estábamos estudiando, con un grupo de compañeros teníamos como la inquietud de que hasta ese momento en la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle se ha caracterizado y se sigue caracterizando porque tiene una muy fuerte presencia audiovisual a nivel nacional, digámoslo así. Y cinematográfica también, casi que el 70% de las películas que se estrenaron el año pasado tienen dentro de su equipo sus directores, estudiantes o egresados de la Universidad del Valle. Y en este momento pues nosotros veíamos que no habían como audiovisuales o películas que de alguna u otra manera hablaran de lo que nosotros estábamos sintiendo como hombres gays que se estaban formando y que estaban viviendo cosas. Entonces un compañero aprovechó su trabajo de grado e hizo una película que fue la primera mediometraje que se hizo en la escuela en ese momento, o sea, dura 48 minutos, se llama ¿Quién tiene pase para esta rumba? Y ¿Quién tiene pase para esta rumba? Digamos que de alguna u otra manera abrió camino para que hoy se sigan contando historias. Hoy ahí en la escuela se hacen cosas bellísimas alrededor del tema de la inclusión. Por ejemplo, Telepacífico tiene un programa que se llama Label. Labels, por ejemplo, ahorita Label. Sí. Y Label ahora está nominado para ganó premios India Catalina, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, que se hayan permitido hacer ese tipo de cosas, yo siento que nosotros fuimos pioneros y permitimos que se abrieran esos espacios para hablar de esos temas, que hasta ese momento no se podía mencionar. Y después, ya con una cosa del Ministerio de Cultura, nos ganamos con un grupo de amigos una convocatoria y hicimos un corto que se llamó En el Bus, que también quisimos abordar este tema de la inclusión y lo LGBT y darle ese sabor local. Entonces, sí, también como realizador y como actor aficionado también me ha interesado el tema. Pero estamos hablando de ser pionero y usted ha sido pionero en muchísimas cosas. Uno, usted fue el que inauguró los cines foros en círculos de reflexión gay en la ciudad. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo es esa historia? Bueno, sí es. Digamos que había un grupo, todavía existe, ya no se reúne, pero había un grupo que se reunía en la iglesia del Templete, muy raro el lugar para la reunión de un grupo LGBT. Sí, claro. Pero ahí se reunían y ahí pues confluíamos muchos de nosotros a hablar, y entonces era como un espacio donde podíamos encontrarnos. Y surgió la idea de ¿por qué no vemos películas? También entonces digo, bueno, veamos películas, pero hagamos una discusión alrededor de esas películas y reflexionemos qué pasa con esas películas, qué nos están mostrando ahí, cómo nos están representando. Y así empezó, como una idea de llenar un espacio y como compartir otro tipo de cosas. Y entonces empezamos a ver cine y empezamos a ver películas, y al final de cada película nos reuníamos a hablar sobre el tipo de personajes, cómo era esa representación, qué situaciones pasaba y qué de lo que el personaje estaba viendo en la película podría traducirse a lo que nosotros estamos viviendo como hombres homosexuales o como mujeres homosexuales. Entonces, de ahí surgió, y entonces empezamos a hacerlo frecuentemente. Después se nos abrió un espacio en el Centro Cultural de Cali, y entonces cada 8 días en el Centro Cultural de Cali durante el mes de julio, agosto, no recuerdo el año, eso fue como a comienzos del 2000, tuvimos un espacio para presentar películas, y ahí presentamos películas muy interesantes como My Hombre Bar en Idaho, presentamos ¿Quién tiene el pase para esta rumba? Como para mostrarlo local, presentamos, bueno, otra serie de películas, y todas sirvieron como para hablar y discutir, pero ya ahorita con un público que era la ciudad de Cali, que iba a ver cine y se encontraba con que hoy el cine habla de temática de si íbamos a hablar después de la película, y surgieron temas muy interesantes y las discusiones eran muy interesantes. Y lo más triste de todo es que ese tipo de eventos, digámoslo, se pierden, ¿no? Entonces como que hay un fervor y como la calentura del momento, pero a veces son eso, como la cerveza, suben y se desaparecen rápidamente. Y yo pienso que una de las cosas importantes es volver a revivir los cineforos, y los cineforos no solamente decir los incluyentes para mostrar la diversidad, sino para mostrar la vida de hombres y de mujeres, porque
Yo creo que el cine es básicamente una reproducción percibida de otra manera de las realidades, de las cotidianidades, de la manera como los hombres y las mujeres, independientemente de sus preferencias, se expresan. Exactamente, exactamente. Sí, yo pienso que es una herramienta que ha servido mucho y no solamente pues para educar, ¿no? Para hablarnos, para conocernos, para entender un poco cómo somos y también para cuestionar un poco también la manera en que estamos siendo vistos y representados. Y aunque yo también cuestiono esa idea de que tiene que haber una buena representación, porque a mí me parece que el arte tiene que, y entendiendo el cine como arte, el arte también tiene que escapar a esos juicios morales. El arte tiene que valerse por sí misma y si quiere golpear y cuestionar y hablar mal, pues que lo haga. Me parece que eso está bien. Y el cine como arte me parece que también está llamado a eso. Pero sí también pensarnos un poco sobre lo que estamos viendo y cómo, cómo nos estamos entendiendo y cómo nos estamos viendo. Ahorita hablábamos de Gaspar Noé, por ejemplo, hablábamos fuera de cámaras de Irreversible. Irreversible como una película donde aparece un personaje homosexual muy duro que al final muere de una manera brutal. Uno de los protagonistas lo coge con una cosa de estas de apagar incendios y le vuelve nada a la cabeza. Entonces me decía, pucha, qué duro eso. Pero también entender el contexto de Noé, ¿no? Gaspar Noé es un provocador y todas sus películas lo que buscan es golpearte profundamente y mostrar la miseria humana. Mostrar la miseria humana, exacto. Sí. Entonces, uno desde ese contexto, pues uno entiende por qué lo hace. Pero también no deja uno de pensarse precisamente en esa representación y por qué tenía que ser homosexual y por qué tenía que estar en ese lugar. Además, porque eso lo asesinan en un sitio donde los hombres homosexuales van a hacer cosas que son muy fuertes, ¿no? Un sitio de sadomasoquismo. Entonces, todo eso juega para contar la historia de Irreversible. Porque hay asesinos homosexuales, claro, y porque hay asesinos heterosexuales. Sí. Entonces, fíjense que sí. Y a mí me parece que a veces ese uso del lenguaje y más el lenguaje visual se puede volver también, es decir, depende de las percepciones, porque entonces los homosexuales pueden pensar, ¿por qué pusieron al asesino como homosexual? Y los heterosexuales dirán, ¿y por qué siempre los asesinos tienen que ser heterosexuales, fuertes, machos, etcétera, etcétera? Pues sería lo mismo. Claro, ¿no? Recuerden también nomás el silencio de los inocentes, ¿no? Claro. El caníbal Aníbal Lecter es homosexual y él es homosexual también y entonces come carne humana y asesina, pero no deja de ser por el hecho de... Pero también le gustan las mujeres. Claro, y claro, es una cosa, entonces es un personaje que sí, pero es asesino y es caníbal, claro. Entonces uno decía, bueno, un saludo a nuestros videoyentes en las redes sociales, Juan. Así es, doctora, las personas que se conectan en este momento con nosotros, a Pablo, a Andrés, a Ángela, a María, a Sandra, a Fanny, a Irma, a Jairo, a Ricardo, a Baltasar, a Patricia, a Edgar, a todos un saludo muy especial. Les recordamos que estamos muy pendientes de sus preguntas y comentarios. En este momento se conecta más gente con nosotros, doctora Carlos Salazar, José Daniel, Cristina Melo y Lucho, un saludo. Un saludo muy especial para todos ellos, y ellos son multiplicadores, ellos son nuestros multiplicadores con su sintonía en este programa. Vamos a ir, más adelantico hacemos nuestra pausa social. Pero yo quería que hiciéramos ciertos, análisis que tal vez para el observador o para la persona que está viendo la película no pueden significar mucho. Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, por ejemplo, en la película Closer, era cómo, él para tener un reconocimiento, recuperar valor personal ante los ojos de su hijo o de su exmujer, fue pasarse por un homosexual, pero que eso era como la parte divertida de la película, pero detrás de eso su jefe, que en apariencia era un macho, remacho, un maltratador, etcétera, se enamora de este personaje al punto de la locura. Cuando él riega la bola de que él es homosexual, entonces su jefe empieza a fantasear con él y se enamora de él, y esto pues se vuelve, pero ¿cuántas veces no le pasa a las personas eso mismo? A veces tiene que haber un detonante, no solamente para salir del closet, sino para reconocerse como homosexual, cosas que usted sabe muy bien, doctor Erney, a veces a mucha gente le cuesta trabajo.
Sí, lo hemos hablado aquí, sí, lo hemos dicho, pero lo importante del programa de día de hoy es cómo a través del arte y en este caso del cine se pueden esas representaciones, la gente verse identificada, la gente verse... Eso, como un velo que se les corre, por eso le digo Claro. como, mire, eso que le pasa a ese man me pasa a mí. Claro, y es que además muchísimas personas se han identificado y han descubierto que lo que está representado ya es lo que están viviendo. Ellos no sabían que otras personas lo estaban viviendo, que otras personas estaban sintiendo lo que ellos están sintiendo. Y hay personajes dentro de estas películas que han generado una historia y ya son legendarios. Billy Elliot. ¿sí? Así. Sí, por ejemplo, Billy Elliot, claro, este niño que quiere ser bailarín y que su mejor Sí, amiguito sí. es al final es transexual, ¿no? Y lo vemos al final de la película yendo a la primera presentación del Lago de los Cisnes de su amigo vestido de mujer con su novio. O películas también de pronto más latinoamericanas como XXY, donde esta familia argentina que tiene serios problemas porque su hijo es ahora mujer, quiere ser mujer, entonces todos los problemas de discriminación en el colegio y en su vida cotidiana, en su transformación cuando ya sus padres lo han aceptado. O la famosa película francesa también, donde el protagonista es un niño, además que es Mi vida en rosa, no sé si recuerdan, entonces Mi vida en rosa es un niño que es una niña. Entonces, es como todo este mundo de fantasía de esta fantasía de niña en la mente y en la cabeza de este niño. Entonces, sí, el cine, y eso también puede haberle ayudado a muchos papás a entender de pronto, vieron la película y dicen, de pronto en mi casa tengo un problema o una situación parecida y de pronto, ¿cierto? Bueno, me lo imagino yo, me lo supongo. Pero entonces, sí, la representación y el cine también como herramienta puede ayudarnos también a entender muchas de las cosas que ocurren en el mundo, porque muchas cosas de la diversidad son muy difíciles de entender para la gente del común todavía. Más que entenderlas, yo pienso que es de aceptarlas, es de ser empáticas, es ser empático con la diferencia. Yo creo que a un porcentaje muy grande de personas le cuesta mucho trabajo sentir que se pueden meter en los zapatos de la otra persona. Eso es lo empático es tal vez el paso más importante que habría que hacer en este tipo de situaciones. Pero en el cine hay una particularidad y es que en este momento las circunstancias hacen que nosotros podamos elegir sobre qué plataformas nosotros podemos ver el cine. Hoy tenemos una transformación del mercado y la presentación del cine impresionante a partir de plataformas de streaming, ¿sí? Que tienen una oferta y uno ve si ve cine en su casa, si va a la sala de cine, ¿sí? Hay una transformación total. Ya la tienda del alquiler del video ya desapareció. Sí, no, y ahorita es muy fácil pero acceder no hay nada a como ver cine en sala. También yo digo lo mismo, pero de todas formas uno no puede desconocer la oferta. Claro. Y ya, digamos... Es que como somos cómodos y en las ciudades grandes, es que jartera, la desplazada, media hora, 40 minutos, el tráfico. Y ya, ya muchos canales de streaming están apostándole también a contenidos. Entonces es lo que pasó con Roma de Cuarón, ¿no? Roma es una película producida para Netflix, que es un canal de streaming. Y lo que dijo Cuarón en su momento cuando le cuestionaron y le criticaron eso es que, bueno, si mi película hubiera salido a salas, muy probablemente nadie hablaría de ella ni nadie saldría de ella. Pero Roma, para poder acceder a ser nominada a los premios Oscar, tuvo que ser exhibida en salas, tuvo que tener canales de distribución. Claro, pero toda la prensa fue gracias a que la gente la pudo ver en su casa, en la comodidad de su colchón, y sin problema. Bueno, vamos a ir a otra pausa, vamos a tener nuestro servicio social, porque es muy importante que pensemos en familias y en personas que están en situación de vulnerabilidad. Escuchemos al padre Camilo Cabal. Muy buenas tardes a todos los oyentes, a la mesa de trabajo y en especial a la doctora Lucía Nader, que me da el espacio para dar esta información. Soy el reverendo Juan Camilo Cabal Moore. En estos momentos tenemos el deseo profundo de formar la obra de Jesús. Es un centro de recolección de alimentos para trabajar con las comunidades que carecen de esos alimentos para poder vivir. No solamente la obra de Jesús dará el pan físico, sino el pan mental y el espiritual. Pero debemos tener en cuenta que para poder acceder a esos dos tipos de panes, debemos también suministrar el pan corporal. Las personas que deseen asociarse a la obra de Jesús
Se pueden comunicar conmigo al 315-772-0052. También encarecidamente, para poder realizar esta bella labor, requiero de ustedes, de sus donaciones, en especial alimentos no perecederos. Estoy ubicado en la calle 54, número 41, E3, 57, sobre la ciudad de Cali, Colegio Centro de Educación en Tecnología Centec. Que el Señor los bendiga abundantemente. Y como dice el Evangelio, quien da con amor, recibe con amor. Dios los bendiga. Bueno, y esperamos que nos metamos la mano al bolsillo, ¿no? Y ayudemos al padre Camilo Cabal para que pueda, digamos, su banco de alimentos crecer cada vez más. Y estamos hablando de los bancos de alimentos para cerrar esta idea. Yo conozco uno, no conocía cómo funcionaban los bancos de alimentos y realmente le llega a la gente, le llega a muy buenos precios y ubicado en el sector donde lo necesitan, y me parece que es una idea fabulosa para la población vulnerable. Es impresionante. Una de las cosas que no podemos permitir es que ninguna persona se acueste sin comer. Eso es verdad. Mucho más los niños, estos jóvenes en proceso de crecimiento, es muy, muy importante eso. Y requiere la caridad, de la solidaridad de cada uno de nosotros. Sí, la palabra caridad es horrorosa, pero la solidaridad es muy importante. No, yo siempre he dicho que la caridad como caridad existe, pero la caridad tiene que ser privada, o sea, no publicarla en redes, eso se hace en privado y a la persona que lo necesita en el momento en que lo necesita. Sí, lo importante es que a través de eso podamos generar unas condiciones psicoculturales diferentes para que las personas sientan que hay posibilidades y esperanzas de salir adelante, ¿no? Entonces, cuando nosotros nutrimos una cabeza, también nutrimos un espíritu, porque es que la desnutrición quema el cerebro y el cerebro quita posibilidades de desarrollo. Yo creo, bueno, que el cine también ha ilustrado mucho la miseria y la miseria humana en todas sus formas, ¿no? De hecho, tuvimos dos películas ahorita en esta edición de los Óscares. Una fue Cafarnaúm, que la directora la acusaron de retratar la pornomiseria, y la otra se estrena esta semana, que también la han acusado de romantizar un poco la pobreza, que es una película japonesa que estrena mañana. Les recomiendo que la vayan a ver. ¿No es hoy jueves? ¿Cómo se llama? Hoy. Sí, hoy. Bueno, no recuerdo el nombre, pero es la única película japonesa que está en cartelera en este momento. Ya, muy bien, Creo que eso algo es así, inconfundible. sí, creo que es algo así como todos juntos o estamos juntos. Bueno. Edgar, te pregunto, en el nivel al que tú has llegado, que has alcanzado un altísimo nivel en la región sobre tu conocimiento en cine, que eres consultado, eso es verdad, eres consultado para crítica de cine en los medios grandes de comunicación. Sí, pero pues ya no tanto, y no, yo creo que no sé tanto y que todavía me falta muchísimo cine por ver. Ya eso quisiera, es modestia. no me Eso falta es modestia. tiempo y plata. Yo no sé si falsa modestia, pero eso es mucha modestia la tuya. Pero Eso es como cuando una persona se dedica a algo, por ejemplo, uno ve comentaristas deportivos, ¿no? Y especialistas, unos en tenis, otros en básquet, otros en fútbol, y otros creen que son especialistas en todo, y uno dice, oiga, y este man lleva tantos años ahí y no sabe de fútbol. pero es que Pero en este caso, es la idea integral, no es es, exacto, absolutamente- la idea no es cuántos años usted, cuánta experiencia tiene, sino cómo ha aprovechado esa experiencia. Y un poco lo que nos ha mostrado Edgar Cruz ahora es que no solamente tiene una mirada del cine como inclusión también, como mostrar, digamos, unas realidades, sino que a nivel general es realmente un estudioso del tema. no, lo que pasa es que la cultura general de Edgar no solamente es a través del cine, sino a través de la literatura, a través de muchísimas manifestaciones del arte. Es fanático además- de la música y de la música salsa, además, eso sí es clarísimo, lo Pero sabemos. además porque es que la literatura, como, y a propósito de eso que comenta Ernei, la literatura ha tenido una gran influencia en el cine. Claro, A ver. de hecho hay películas que gracias a que existen en libros, los directores se han animado a realizarlas y a hacerlas en cine, que todos también hablan de este tema de la diversidad sexual. Y recordamos, por ejemplo, Maurice, una película de James Ivory, donde retrata el amor de un hombre en la época victoriana.
Y hablábamos ahora de La Edad Ignorante también, que primero fue el Uy, libro. sí. Hablábamos, sí, hay muchas otras películas. La misma Orlando, por ejemplo, que es una película basada en una escrito de Oscar Wilde. La misma historia de Oscar Wilde. Entonces, claro, Llevada al el cine se ha ayudado mucho de la literatura también para animarse a contar y hablar de estas historias, porque la literatura de alguna u otra forma también ha dado pautas y ha mostrado cosas y realidades y contado historias que era muy difícil ver en la pantalla y que ahorita pues lo podemos ver. ¿No eres tú un bicho raro o perdón, una persona que está en escenarios muy exclusivos, sí, por el nivel de conocimiento que tú tienes y no te hace eso muy aparte del gusto común de lo que hay en cine o en literatura? No, yo creo que yo no soy tan exclusivo, yo simplemente... Yo digamos que es como mi vida secreta, por decirlo de alguna manera, ver películas. Entonces, y digamos que en Cali, por fortuna, ofrecen muchos espacios, no solamente las salas de cine normales, comerciales, sino que también hay muchos... cineclubs, cinematecas. Nomás tenemos la Cinemateca de la Tertulia, que ahorita tiene una programación brutal, excelente. Muy de momento, muy del momento. Sí. La Cinemateca, ¿cómo funciona en la tertulia? Cada vez que paso, no he podido encontrar como los horarios específicos. ¿Cómo Sí, funciona? tiene 6 de la tarde, 8 y 15 de la noche. Tiene 6 de la tarde, 8 y 15 de la noche. Eso es lo normal. Sí. Y en el Facebook encuentras la programación de la Cinemateca. Está también, y cuando quieres ver cine más alternativo, también tenemos muchos espacios como Lugar a Dudas, por ejemplo. Aquí en Granada. Aquí en Granada, que presentan cada jueves y sábado cine. El jueves es cine de no ficción y los sábados presentan cine de ficción, y ahorita están con un director coreano que es muy interesante. Entonces, Oscar Muñoz, en la casa. Sí, es el espacio de Oscar Muñoz. Es el espacio de Oscar Muñoz, que es plástico, que de todas formas hace unas cosas de arte impresionantes. Entonces, allí también la gente que esté interesada en ver otro tipo de cine puede ir a verlo. Yo ahí también he visto, entonces como que hay muchos canales para uno poder, y si no, pues también en la casa de uno, como tú decías, también la manera de ver cine se ha cambiado drásticamente y radicalmente. Noviembre es el Festival de Cine de Cali. ¿Cuántas películas usted se ve en cada festival? Yo trato de ir a todo, pues no puedo, pero sí, por lo menos el Festival de Cine de Cali es una de las cosas que a mí me encanta más, porque es un festival tan refrescante, tan distinto. Yo creo Háblenos un poquito de eso, para que le contemos a todos nuestros videoyentes, no solamente que están aquí en el Valle del Cauca, en Cali, sino también en todo el país y fuera del país. ¿Qué es esto del festival? Todavía nos falta, pero bueno. Claro, es un festival internacional que sigue siendo dirigido por Luis Ospina. Luis Ospina, pues, es uno de nuestros directores de cine más importantes, sí, colombianos. Y es un festival que es distinto a todos los festivales porque sus contenidos se centran más en la exploración audiovisual, no solamente en cine de ficción, sino también en documental. Presenta vanguardias, entonces Luis Ospina se da la tarea de hacer una curaduría muy interesante en los festivales más importantes del mundo, buscando nuevas propuestas. Entonces digamos que lo que vemos aquí en Cali, tenemos la posibilidad de ver en Cali cosas que no se ven en ningún otro festival del mundo. Son cosas que han sido curadas muy bien y que de alguna u otra responden a temática, lo que te digo, experimentación, documental, digamos que tiene una fortaleza muy grande en el cine documental, y de presentar cosas que generalmente uno no puede ver en ningún otro lugar. Bueno, pero volvamos a nuestra temática, que era la del cine incluyente, porque nos hemos referido al cine incluyente solamente, digamos, y hemos hablado, digamos, de las expresiones homosexuales o del mundo transexual, pero digamos que hay otras cosas que las deberíamos considerar como inclusión, por ejemplo, el manejo del papel de la mujer dentro del cine, ¿sí? Porque ha sido como básicamente usada como objeto sexual en la mayoría, digamos que en la historia del cine la mujer ha sido como la parte estética, pues, de... Sí, y eso todavía, pues, precisamente ahorita con el movimiento Me Too del que hablábamos ahora, digamos que eso también ha ido cambiando o está empezando a cambiar, precisamente porque las mujeres se han empoderado un poco de
se han empoderado un poco de lo que está pasando y de lo que está ocurriendo, y sobre todo las mujeres que hacen parte de la industria, las actrices, las productoras, las directoras. Y entonces se están empezando a contar historias de mujeres por mujeres, pero eso solamente es un movimiento reciente, ¿no? No es una cosa que lleve mucho tiempo. Sí han habido mujeres muy valientes que se han atrevido a contar sus historias y a hablar de ellas mismas, pero digamos que este movimiento ha cogido fuerza en los últimos años gracias a todo lo que ha pasado con el movimiento Me Too en Estados Unidos. Sí, ya vemos productoras y vemos directoras de cine, etcétera, etcétera, pero a mí me preocupan un poco son como las temáticas que siguen siendo poco incluyentes, es decir, siguen mostrando, son demasiado estereotipadas en términos generales, ¿no? Son Sí. demasiado estereotipadas. Sí, sí, eso sí, sí es cierto, pero de todas formas, como te digo, esto yo creo que, y sobre todo, a ver, viniéndonos un poquito para nuestro contexto local, por ejemplo, el cine colombiano nos ha mostrado recientemente películas muy interesantes donde se ven otras maneras de ser mujer. Y recuerdo ¿Señorita María? Señorita María, La falda de la montaña, Amazona, que no Amazona, Amazona, esta extranjera que tiene sí, esta mujer que tiene sus hijos y decide irse a vivir en medio de la selva amazónica. Ana, que es la historia de una mujer con problemas mentales también. con Juana Juana Costa. Y todas ellas, las protagonistas, son mujeres, y son mujeres que se han tenido que enfrentar a cosas muy fuertes en su vida, o mujeres que de una u otra manera son distintas y han pensado otras formas distintas de ser mujer más allá del estereotipo. Y eso solamente pasa a nivel local en Colombia. Entonces ahora pensemos en lo que puede estar pasando también a nivel mundial, que han habido también muchas cosas interesantes en ese sentido. Estando yo un día en la Cinemateca La Tertulia, estuve ahí presente cuando leyeron un manifiesto del cine queer en Colombia. ¿Usted siente que el cine queer existe como movimiento? En Colombia, En Colombia, de realizadores queer. pues para llamarlo movimiento, no. Yo creo que sí han habido en este momento, hay como directores jóvenes, muy jóvenes además, interesados en contar otras historias, pero no ha sido tan masivo como para considerarlo un movimiento. Cuando hablamos de movimiento cinematográfico, quiere decir que Aclarémosle a nuestros videoyentes qué sería un movimiento queer. Cuando hablamos de movimientos en el mundo del cine, hablamos de que... Tendencias. Sí, no, y que hay Tendencia además... de distribución, hay una cadena. No, y que además hay un grupo de personas, Sí, claro. de realizadores de cine que se ponen de acuerdo además para producir películas sobre esa temática o sobre ese tema. Por ejemplo, hablamos del movimiento de los directores negros norteamericanos, entonces ahí vemos a Spike Lee, a John Singleton. Hablamos de movimientos estéticos como Dogma 95, donde encontramos a Lars von Trier, y a otros, que ellos se propusieron, por ejemplo, trabajar sin luz natural, solo con luz natural, sin luz artificial y con la cámara al hombro. Entonces todas sus películas se hacen así. Entonces, cuando hablamos de movimiento nos referimos a eso. Yo no creo que en Colombia, no tengo, bueno, ojalá me mienta, ojalá no sea, pero creo que no hay en este momento un grupo de realizadores que se está organizando para producir cine. Ahí sí, conozco un par de realizadores que están trabajando alrededor de la temática y han hecho cosas interesantes, pero pues dos golondrinas no creo que hagan verano todavía para hablar de movimiento como tal. Bueno, hay algo que está pendiente y es entender qué es el movimiento, la manifestación queer. Ajá. Queer es todas aquellas personas que han decidido que su identidad de género, identidad de todo lo que tiene que ver con su vida sexual va fluyendo, va, viene, es cambiante, no se definen por una sola tendencia. Exacto, por una no sola son ni orientación. hetero, ni homo, ni nada según ellos, pero... Sí, pero fluyen y es casi que su estado de ánimo diario, como que cómo me quiero representar hoy, cómo me quiero vestir hoy, cómo me quiero relacionar con el mundo hoy. Entonces ese andar que es tan dinámico y que es absolutamente flexible en cómo se aprecia, cómo se vive, cómo se siente, cómo se representa, cómo se asume esas identidades, y la misma persona puede ir, venir y transitar como ella lo quiera. Entonces, en ese sentido, que es a nivel individual,
la persona queer, se ha planteado que, bueno, tal vez no como movimiento, pero sí como algunas expresiones queer están llegando a distintas Exacto. manifestaciones del Yo arte. pienso que en este momento son solamente eso, como expresiones. No podríamos hablar de incluso ni siquiera de grupos o conglomerados o algo así, sino como unas expresiones particulares de algunas personas. Pero bueno, el tema de todas maneras es absolutamente interesante. Y yo sí quisiera, antes de que cerráramos el programa, pues quisiéramos algún tipo de recomendaciones. Por ejemplo, hay personas que quisieran investigar un poquito más, saber un poco más acerca de estas temáticas. ¿Cómo seleccionar, por ejemplo, aquellas personas que están más interesadas en la inclusión? ¿Cómo llegar a entrar a ese mundo y saber qué es lo que están dando, cómo conseguirlos, etcétera, etcétera? Bueno, a mí una cosa que me sirvió mucho es empezar a conocer, ver cine a los directores, ¿no? Entender, empezar a ver cine de autor, o sea, encontrar de pronto directores que trabajan cierta temática. Pero ¿cómo llegamos a ellos? Yo cómo sé, por ejemplo, qué directores trabajan la temática de inclusión. Bueno, eso es... Sí, es que es complicado. Claro, ese es el punto. Ese es el punto. O sea, Porque ya estás metido ahí, pero ya hay tienes una línea. hay unos que sí son muy evidentes, y del que les mencioné ahorita, aunque él ya cada vez hace menos películas, pero sigue haciendo cosas, y es un director muy interesante, riquísimo de ver, y que es Rosa von Braunheim. Rosa es alemán, es activista gay y ha hecho unas cosas muy interesantes, o sea, y desde todos los puntos de vista. Hay una película de él que se llama Yo soy mi propia mujer. Yo soy mi propia mujer es un documental, falso documental. Él es la historia de una niña que creció en un ambiente, su papá era nazi, era oficial nazi, y él es transgénero. Entonces, él cuenta la historia de cómo creció en ese mundo, en esa casa con su padre que trabajaba como oficial de Hitler, y cómo él se refugia en donde su tía, y donde su tía empieza a descubrir quién es realmente. Entonces, a través de actores que él mismo dirige, va diciendo, no, a mí me gustaba ir a este sitio, pero de pronto yo lo besaba a él con más ganas, entonces el actor tiene que besar al otro. Entonces, es una cosa muy divertida de ver, porque él va descubriendo quién es y va contando su historia a partir de cine. Pero entonces es un director que todas sus películas son de ese tipo. Tiene otra película que se llama Yo quiero ser tu salchichón. Claro, entonces se la dejo de tarea, búsquenla. Búsquenla, bueno, sí nos estará contando. Pero fíjense que ustedes están hablando y han hablado de mucho de la inclusión en el cine, etcétera. Bueno, yo hablaba de las mujeres que también están excluidas, claro. Pero de mujeres a hombres, por ejemplo, trans, hay una total exclusión. Sí. No hay cine de mujeres a hombres, de hombres a mujeres sí, pero de mujeres a hombres no, y hay una total exclusión. Aquí hay una película caleña, de hecho, una película caleña que ha ganado muchos premios, se llama Alén. Alén es una historia muy bonita de un chico trans en Cali. ¿Era chica y se volvió chico? Sí. Y es de una realizadora de aquí de Cali. Y es una historia, pues es muy bonita, de cómo él encuentra, digamos, se relaciona en esta ciudad, además de Cali, cómo son sus parches, su vida, y cómo de alguna u otra manera también se reconoce. Bueno, tenemos una... Nos escribe Gustavo Andrade de Bogotá. Quiere hacerle una recomendación. Quiere hacer una recomendación a todos. Ahorita que hablaba la doctora Lucía, digamos, también de la importancia de la mujer en el cine, o todo el tema de la inclusión de la mujer. Y dice que este mes por HBO están dando la historia de Carrie Fisher y Meryl Streep, la importancia que ha tenido, que además hace parte como de la aristocracia de Hollywood. Sí. Y detalla muy bien la importancia y la influencia que ha tenido la participación de ellas frente al cine. Entonces es una recomendación que ya se notó. Bueno, desafortunadamente, como les decía, el tiempo se nos hace siempre muy corto. Edgar Cruz, muchísimas gracias por estar aquí en privado. Gracias. Hemos tenido no suficiente, nunca será suficiente, pero hemos tenido una magnífica ilustración, y yo creo que muchas de estas personas que amamos el cine, pues cada vez vamos a estar mucho más interesados en ver más cine y ver más cine incluyente y tener una visión, digamos, más panorámica
de la diversidad sexual. Ernei Bolaños Pasos, por favor, Ernei Bolaños Pasos, muchísimas gracias por tu compañía aquí en privado, lo mismo que a Juan Fernando y a Francisco. Un abrazo muy especial a todos ustedes. No se olviden de nuestra cita todos los días de 2 a 3 de la tarde, todos los días de lunes a viernes. Y también no se olviden de visitar nuestra página www.lucianaderasociados.com. Un abrazo, chao.